pregunté ayer aquí a Marisol Espinosa qué pasa si ella se enferma, si durante un viaje de Ollanta a Humala ella se enferma o tiene un accidente, Dios no lo quiera. ¿Qué pasa? Daniela Huataz sería el que asumiría si es que hay la presunción de que hay efectivamente una licencia solicitada. Pero la ley es clara con ese punto porque se sabía que eso era cuando hay vacancia. Por ejemplo, cuando Fujimori renunció por fax, Marta Hildebrandt, ¿no es cierto?, fue la que posibilitó la transición. En este caso no estamos hablando de que Humala renuncie, sino que esté simplemente en un viaje de rutina. Habría un problema, definitivamente. Está poniendo al gobierno en un claro problema, además, ante interpretaciones también constitucionales que pequeño favor le harían al presidente de la República. Este tema está yendo de alguna manera en contra de la misma gobernabilidad al cuestionar, porque ahí habría un gran cuestionamiento, quién sería el que presida, cómo sería para que presida. Hay personas que dicen que para que asuma la presidencia el presidente del Congreso justamente tendría que haber una vacancia presidencial. Pero entonces eso no está reglamentado, así es, ¿no? entonces es decir, eso llevaría a muchas suposiciones, a diferentes tendencias y obviamente eso sería muy perjudicial para el país, ¿no? ¿Hay un vacío en ese punto, Javier? Hay un vacío porque teniendo dos vicepresidentes, hay países que no tienen vicepresidentes, ¿no es cierto? Y hay países que tienen un vicepresidente. Entonces, tener dos vicepresidentes es extraordinario en el mundo, ¿no? Y normalmente los países manejan las cosas teniendo un vicepresidente. Entonces no creo que sea un problema especialmente grave y delicado, pero de presentarse sí habría un problema de interpretación que desarrollar respecto a este asunto. El presidente tenía otra alternativa respecto al señor Chejade. Bueno, políticamente tenía la misma alternativa que ha tenido la bancada. La bancada lo ha suspendido. El presidente podía solicitarle al señor Chejade o su renuncia o su licencia. Pero se lo solicitó en todos los tonos y le dijo que dé un paso al costado. ¿No? Le sugirió. Efectivamente. ¿No? Debió de haberle pedido efectivamente, más allá de que constitucionalmente, de acuerdo a la ley, se pudiera o no se pudiera dar, creo que hubiera sido preferible que le pida y él se niegue, por último, por razones legales, pero que se la solicite drásticamente y le diga, ya no más, hasta aquí no más, ¿no? Entonces, ahora ha dicho de que ya es potestad del Congreso de la República, eso también puede ser cuestionable, porque el Congreso está viendo el tema de la acusación, pero sus funciones de vicepresidente, él sigue... Y además, el proceso puede durar cientos de días. El proceso puede ser largo, pero obviamente aquí se tiene que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, eso está claro, o sea que el proceso tendrá que durar lo que tenga que durar. Espero más bien que no se utilicen algunas formas para dilatar el proceso, que eso sí ya sería un problema, ¿no? Javier, ha habido una baja en las encuestas considerable por este affair Chejade, que además está durando demasiado tiempo. Pero más allá de las cifras estadísticas, ¿cuál crees tú que es el daño que se le ha hecho al gobierno con este caso? Es decir, ¿cuánto afecta realmente el tema Chejade? No, yo creo que ha afectado. Yo creo que el tema Chejade ha afectado. Creo que han habido evidencias de contradicciones entre lo declarado inicialmente por Chejade y lo que se ha visto después. Me parece, sin embargo, también de que hay contradicciones en el propio proceso de investigación. A mí el proceso me parece bastante incompleto, ¿no es cierto? Aún en el tema ético, y por supuesto tendrá que tener otro rigor en el manejo del tema constitucional o de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Y resta por ver cuál es la conclusión y la solicitud que emane de la Fiscalía de la Nación en relación a este tema. Pero sin duda ha afectado la imagen y la visión y la credibilidad de la gestión gubernamental. Lo que yo creo que va a recuperar las cosas es que por primera vez en muchísimos años no va a haber un blindaje frente al tema, y no lo ha habido. Es decir, se ha actuado con absoluta transparencia en el sentido de que, en función de hasta donde se está informado, ¿no?, y hasta donde se tiene una apreciación de la situación, si se considera que hay indicios razonables de una conducta que ha quebrantado
el código de ética, se procede en consonancia. Y la bancada de Gana Perú en ese terreno no ha actuado contradictoriamente con eso. Entiendo que se necesitan 60 más 1 para vacar a Chejade, ¿esto es correcto? Para vacar a Chejade, para desaforarlo. No está planteado una vacancia a Chejade, lo que está planteado hasta el momento es una sanción de 120 días de suspensión. Y eso efectivamente lo decide la mayoría. La subcomisión de acusaciones constitucionales podría ir más allá. Pero ese es un proceso que va a implicar una investigación. O sea, el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales no es un tema como la comisión que preside el señor Lai. Esa comisión tiene que ver indicios, pruebas, recoger declaraciones. Por ahí va a tener que pasar el grupo Bon de todas maneras, ¿no es cierto? Por ahí se va a ingresar también a un manejo mucho más detallado de las declaraciones de la policía. No ocurrirá lo que ha ocurrido ahora, que es que no ha ido ni el hermano de Chejade, ni el amigo que supuestamente estuvo en el cuartel, ¿no es cierto? O sea, hay cantidad de cosas en ese terreno. Cabos sueltos. Claro, que la comisión tendrá que aclarar, la subcomisión. ¿Están en tu bancada, Cecilia, de acuerdo con lo que Javier dice en lo que se refiere al tema Chejade? Parece que en este punto sí hay consenso. Sí, bueno, efectivamente ha habido un voto unánime en la Comisión de Ética, dentro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Esperemos efectivamente que se haga un trabajo donde todos los actores puedan declarar y puedan tomárseles sus manifestaciones, e igualmente en el caso de la vacancia, que efectivamente no se ha planteado, es un tema que se tendrá que evaluar llegado el momento, ¿no? Finalmente, este caso vuelve a poner sobre el tapete el asunto de la inmunidad parlamentaria. ¿Hasta cuándo la inmunidad va a ser usada como escudo para defenderse de delitos comunes, Javier? Perdón. No, yo debo decir que yo tengo ya presentado un proyecto de ley al respecto. Y yo estoy planteando la posibilidad de someter a referéndum la revocatoria del presidente de la República y la revocatoria de los congresistas. Yo creo que el país está harto de que se pueda revocar a determinadas autoridades, que son los alcaldes, presidentes regionales, regidores y consejeros, que tienen exactamente el mismo origen que el presidente de la República y que los miembros del Congreso, el voto popular. Y el voto popular, que es el que te otorga la autoridad, tiene todo el derecho de reclamártela de regreso si considera que tu gestión es una gestión que no responde a las expectativas y a los compromisos asumidos, no solamente por hechos de delito o de falta en este terreno, sino por incumplimiento de las responsabilidades políticas que se ofreció en la campaña y que establecieron el contrato entre el elector y el elegido, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo presentado una iniciativa en ese sentido, fue una iniciativa de campaña, ¿no es cierto?, y lo que uno tiene que hacer es cumplir con lo que ofreció en la campaña. En ese sentido, el primer reconvocado tal vez entonces sería el presidente Ollanta, ¿no? Porque habría que ver si puede cumplir sus promesas. Yo creo que eso es bastante peligroso, el tema de la revocatoria de un presidente y de todas las autoridades, porque crearía una zozobra constante dentro de las mismas autoridades, como por ejemplo el presidente de la República. Lamentablemente a veces, como hemos visto el caso y el mismo presidente lo ha mencionado, las promesas electorales se hacen durante los 5 años, entonces ¿cómo podrías realmente calcular que no la está cumpliendo? Porque te dice sí la voy a cumplir, pero el próximo año, acá 2 o acá 3, y habría una gran inestabilidad y se podría utilizar más bien políticamente, ¿no? Ahora, hay una sensación también en la población de que el propio Congreso se aburre o se cansa de las investigaciones y van pasando al cajón de los recuerdos. ¿Qué pasó con Alexis Humala, por ejemplo? Efectivamente, en el caso de Alexis Humala no ha habido una comisión que investigue el caso. Hubieron otros temas, ahora ha venido lo de Chejade, etcétera, etcétera, pero quedó para el olvido, digamos. Más allá, pero podría investigarse en cualquier momento, ¿no? Creo que sí hubo una gran duda y fue el primer problema, se podría decir, durante este gobierno, pero quedó el cuestionamiento que fue antes de la juramentación, después de la juramentación, en fin. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de Chejade lamentablemente está ocupando demasiado tiempo del Parlamento, cuando hay en estos momentos una gran necesidad
de poder aprobar leyes que vayan y que ayuden justamente al crecimiento y el desarrollo del país. Tenemos un grave problema en estos momentos en el país, que son los conflictos sociales, que si bien es cierto el presidente de la República tendrá que manejar, porque a eso le compete, el Congreso también tendrá que hacer su parte, porque lamentablemente esto va a impedir que el país siga desarrollándose y siga creciendo. Y creo que la mejor manera de inclusión es justamente a través de la generación de empleo y mayores recursos para que el Estado tenga para poder cumplir no solo sus promesas, sino con las necesidades básicas que no están satisfechas de tantísima gente. El tiempo nos está ganando. Javier, una pregunta para respuesta breve. Ayer estuvo aquí el padre del presidente, don Isaac Humala, y él nos reveló que algunas autoridades acuden a visitar a Antauro, a la prisión, cuando tienen que resolver conflictos sociales. Mencionó el caso puntual de Yehude Simón cuando era primer ministro de Alan García. ¿Crees que esto es así? ¿Tienes algún indicio de que esto ocurra? ¿Te parece preocupante? Yo no guardo ninguna relación con el grupo de Antauro Humala. Al padre del presidente lo he visto en algunas actividades sociales, pero no tengo ninguna idea de cómo funciona el tema. Supongo que lo que está buscando resaltar es que el grupo político, el denominado etnocacerismo, que conduce Ollanta Humala, tiene una presencia en determinadas áreas del país que tienen una incidencia política. El etnocacerismo que conduce Antauro Humala. Antauro, sí. Antauro. Sí, dijiste Ollanta. Ah, disculpa, no. Antauro Humala. Creo que debe haber sido el interés de su presentación. Me parece que sobredimensiona la incidencia y la influencia. ¿Tú crees que Antauro no tiene incidencia sobre la agitación social? No, yo creo que tiene incidencia en determinadas zonas del país, en determinados sectores políticos, ¿no? A través de la gente que está organizada con él, pero creo que es un núcleo pequeño, muy activo, pero pequeño, en este terreno, y creo que expresa su punto de vista como el de cualquier otro, y que las declaraciones del señor Isaac Humala sobredimensionan la significación que tiene en la escena política Antauro Humala. Bien, muchas gracias a ambos por haber venido esta mañana. Nosotros vamos a una pausa.